¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. Últimamente me ha tocado ver a muchos hombres jóvenes que están empujando una carriola, que están jugando con sus hijos, que están solos con los niños en un restaurante o que están cambiando un pañal. Hace tiempo, cuando yo veía esto, inmediatamente pensaba, pues sí, debe de ser una pareja divorciada y hoy es el fin de semana que le tocan los niños a papá. Además, muchas veces me tocaba ver que cuando el papá estaba con los niños en un restaurante, sin la mamá, estaba la abuelita, es decir, la mamá del papá o los abuelos paternos acompañando para ayudar al papá a cuidar a los niños. O muchas veces, por ejemplo, el hombre estaba solo y había pasado a dejar a los niños a casa de los abuelitos. Yo soy Nancy Steinberg y hoy vamos a hablar de la importancia de que los padres regalen su tiempo a sus hijos. Pero ahora lo que me ha tocado ver con cada vez mayor frecuencia es que los papás, sobre todo los papás jóvenes, están cada vez más involucrados en el cuidado de los niños sin necesidad de que esté la mamá o sin necesidad de su propia mamá, es decir, de la abuelita. Y entonces me llamó esto mucho la atención y me puse a investigar. Y lo que encontré es que efectivamente cada vez más los papás quieren estar presentes para sus hijos en las tareas del hogar, pero o no tienen confianza en sí mismos o muchas veces no se atreven porque son descalificados o son criticados por la mamá o por la abuelita, que son quienes después se quejan de que papá nunca ayuda en la casa. Diversos autores han encontrado que durante la pandemia muchos papás tuvieron la oportunidad de convivir más con sus hijos y se dieron cuenta que esto tenía grandes beneficios para ellos, para los niños y para la familia en general. Entonces lo que sucedió es que empezaron a hacer investigaciones para ver de qué manera la pandemia afectó los cambios en la crianza y durante los confinamientos a los que estuvimos obligados. Porque, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19 había la necesidad de aislarse para cuidarse y esto provocó un cambio abrupto en los patrones convencionales de convivencia y de cuidado de los hijos. Y todos tenemos miedo al cambio. Entonces, por ejemplo, cuando nos decían que nos teníamos que aislar, a mí sí me tocó escuchar muchas veces a los papás, pero también a las mamás, las parejas, muy preocupados de que papá iba a pasar mucho tiempo en la casa y cómo le vamos a hacer. Incluso, por ejemplo, no sé si algunas de ustedes tuvieron la oportunidad de ver un chiste que se estaba difundiendo mucho por las redes sociales. En este chiste hay un señor al que le dicen que debido a la pandemia del COVID-19 va a tener que estar en confinamiento en su casa. Y dice, pero tiene usted una de dos opciones. Puede, A, estar en su casa confinado con su mujer y su hijo, o B, y antes de que el entrevistador le pueda decir la opción, la persona dice B. Y esto, que era chiste y que a todos nos causaba mucha gracia, fue una realidad para muchas familias. Yo recuerdo inclusive que había videos de mascotas que estaban totalmente descontroladas porque ahora las personas pasaban más tiempo en la casa o cuando ya se iban, se quedaban desconcertados porque ahora, ¿por qué se fue si estaba pasando tiempo en la casa? Entonces, nuevamente, para muchos padres, la decisión obligatoria de pasar tiempo en la casa fue muy difícil y la tuvieron que aceptar. Sin embargo, a pesar del miedo que muchos experimentaban, los investigadores empezaron a darse cuenta que muy desde el principio de la pandemia, los papás empezaron a involucrarse
de forma natural en el cuidado de los niños y en las actividades domésticas. Las mamás tenían mucho miedo que los papás iban a seguir como siempre, como si fuera un domingo en donde son atendidos por la esposa, y lo que se empezó a ver es que mucha gente, muchos padres empezaron a involucrarse de manera natural en el cuidado de los hijos y que esto además continuó aún después de terminada la pandemia. Y eso explica el por qué, en parte por lo menos, el por qué después de que terminó la pandemia, muchos padres optaron por, y muchas mamás también, optaron por quedarse en el sistema de home office. Para muchos es por el tiempo que tienen que involucrar en transportarse, pero para muchos el caso es que deseaban quedarse en la casa porque fue un descubrimiento muy interesante darse cuenta que esto tenía beneficios. Un estudio que se llevó a cabo en Australia analizó cómo se sentían los padres acerca de la crianza y de cómo se podía establecer un equilibrio entre la vida laboral y familiar y después de la pandemia o a raíz de la pandemia. Y el estudio se centró en 4 temas principales. Los tipos de actividades que hacían con sus hijos antes y después del confinamiento con el COVID-19. Otra, sus reflexiones acerca de sus hijos y de ellos mismos como padres. Otra es la distribución de las tareas del hogar, cómo compartir las tareas del hogar. Y finalmente, sus actitudes con respecto a los acuerdos laborales a raíz del COVID-19 que se volvieron más flexibles. En muchos casos, las empresas hicieron algunos ajustes también, no solo para favorecer, como se ha logrado, a las mamás después de tener a los niños, sino también para incluir también a los padres hombres. Lo que se encontró es que los padres se dieron cuenta que el pasar tiempo con sus hijos es toda una experiencia de aprendizaje que beneficia a ellos, pero también a sus hijos. Y que además empezaron a involucrarse cada vez más porque se dieron cuenta que les gustaba pasar tiempo con sus hijos y que cuando se perdían algunos hitos importantes del desarrollo de sus hijos, lo sentían como una pérdida importante. Estoy hablando, por ejemplo, con esto que estamos tan acostumbrados a que a mamá le tocan las primeras palabras y los primeros pasos y papá no está presente. Pues empezaron a darse cuenta que esto lo experimentan como una pérdida y entonces han empezado a valorar cada vez más el pasar tiempo con sus hijos. De verdad se los digo, a mí me toca ver en el parque cada vez más veces que hay papás jugando con sus hijos y con sus hijas sin que los tenga que acompañar mamá o abuelita, como quien dice, para apoyarlos. Y no, lo hacen bien y lo hacen ellos solos. En muchos casos, el poder tener experiencias compartidas en la crianza de los hijos tuvo efectos positivos sobre los padres. Otra cosa que se apreció es que hubo un cambio significativo en los roles que asumen los padres en la crianza de los hijos. Si bien es cierto que en muchos casos se ha regresado a los patrones tradicionales de mamá cuida a los niños y papá se va a trabajar, también es cierto que muchos padres, como ya decíamos al principio, han empezado a asumir un rol más activo y a involucrarse más en el cuidado de los niños y a compartir las actividades y que han escogido por ellos mismos el pasar más tiempo con sus hijos. Lo sienten como algo que los beneficia, que les gusta. Entonces, por ejemplo, se ha visto que después de la pandemia muchos padres han hecho cambios en sus horarios y en sus actividades para poder pasar más tiempo con sus hijos. Otra cosa que se ha encontrado es que ha habido cambios positivos en el lugar donde la gente trabaja. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que cuando la mamá da a luz, le dan días en donde puede descansar. Pues algunas empresas ahora incluyen a los papás y también los papás pueden tomar días de descanso que muchos utilizan para acompañar a la pareja, pero muchos también como se despiertan durante la noche para
cuidar al bebé, para darle un biberón, entonces también las empresas les dan los días de asueto para que ellos también puedan descansar. Además, habían como una especie de estigma, un estigma tácito, en donde cuando los papás se querían involucrar o pedían días o pedían horas para hacer cosas para los hijos, como que esto era mal visto en las empresas, en los lugares de trabajo. Y se ha visto que a raíz de la pandemia ha habido un cambio significativo en muchos lugares de trabajo y en donde ahora muchos hombres están tomando días, están pidiendo días o están pidiendo ajustes en sus horarios, pero los compañeros de trabajo ya lo empiezan también a aceptar, a reconocer y a apoyar con cada vez mayor frecuencia. Por ejemplo, una que se ha vuelto bastante frecuente y yo la escucho muchísimo es que ahora los papás son quienes llevan a los niños a la escuela, pero también son quienes los recogen. Yo cada vez con más frecuencia oigo que el papá dice, es que yo voy a recoger a mis hijos a la escuela. Yo, de verdad, esto casi nunca lo escuchaba antes y estos son cambios que se han generado a raíz de lo que el confinamiento le dio a los padres, que fue nuevamente la oportunidad de convivir de manera más frecuente y más involucrada con sus hijos. Una de las actividades que yo he visto con más frecuencia es que los papás son quienes ahora recogen a sus hijos, pero también quienes les ayudan a hacer las tareas. Y esto para los niños tiene una gran importancia, porque se ha empezado como a quitar el marcaje tan importante que había de diferencias entre los roles femeninos y los roles masculinos, o los roles de papá y los roles de mamá. También yo cada vez veo con más frecuencia que son las mujeres quienes son las principales proveedoras económicas del hogar, que esto antes hacía sentir muy molesto o amenazado al hombre y ahora, en ese momento, el hombre asume de manera natural, pero también de buen grado, asume las funciones de ser responsable del cuidado de los hijos. Ahora, una de las cosas que en donde no se ha percibido un cambio o un cambio importante es que la mayoría de los hombres se siguen percibiendo a sí mismos como si fueran ayudantes de. No es como vamos a compartir las tareas, vamos a compartir el cocinar, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, sino yo voy a ayudar a mi mujer, ¿no? Y esto es algo en donde no se ha percibido un cambio, ¿no? Entonces se sigue teniendo esta sensación de que papá ayuda, y esto lo perciben tanto los hombres como las mujeres. Y es posible que esto refleje más un patrón cultural que una falta de deseo de los hombres de involucrarse en las tareas del hogar. Sin embargo, como ya decía yo, muchas veces son las mismas mujeres quienes descalifican estos intentos o quienes no le dan el espacio o el tiempo al hombre para que vaya aprendiendo y se vaya sintiendo cómodo con estas actividades. Como ya decía yo antes, muchas veces los papás sienten una falta de confianza y entonces a veces es más fácil decir, no, pues mejor ya no le intento, o el poder reconocer, ténganme un poquito de paciencia, yo voy a llegar a eso, ¿no? Pero para poder hacer esto se necesita mucha comunicación entre la pareja y el tener mucha paciencia y mucho deseo de ambas partes de poder llevar a buen puerto cuando se quiere tener esta distribución de las actividades en donde todos participan. Lo que se ha visto ahora es que muchos padres valoran la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos, buscan la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos y ojo, no estamos hablando de papás que es que no tienen otra cosa que hacer. Papás que son exitosos, papás que tienen una vida profesional satisfactoria, que tienen una vida social activa, escogen de manera voluntaria, porque así lo desean, escogen pasar tiempo con sus hijos. Y creo que nos corresponde a nosotras, las mujeres, el aceptar esta apertura y también acompañarla y favorecerla. Entonces, creo que es difícil reconocer que la pandemia nos dejó algo bueno, porque realmente lo vemos como algo terrible que ocurrió en nuestras vidas. Pero si la pandemia dejó esta oportunidad,
este deseo de pasar más tiempo con los hijos, de colaborar más, de involucrarse más y de participar más como pareja en la vida familiar, creo que es algo positivo que podemos rescatar de esta terrible época que nos tocó vivir. Nos toca a nosotras el favorecer esto, pero también les toca a todas las personas involucradas el ayudar a crear conciencia en los ambientes laborales de el deseo de las personas de participar más en la vida familiar y la necesidad de ser más flexibles, no solamente en las actitudes, sino en los horarios, para dar cabida a este deseo de cambio, de participar más activamente en la vida familiar, de ser más pareja, más familia, más padre. Si tu papá te regala su tiempo, no hay un mejor regalo.